Bueno, acá para empezar a pensar un poco esta cuestión de la ciudad y cómo conforman las ciudades nuevas humanidades, elegimos estas imágenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que representan, cuando las elegimos, ¿no?, esa cuestión expulsiva que tiene la ciudad. La primera imagen, ¿se dan cuenta que es ¿qué pasa ahí? La primera arriba. Sería arriba de todo, claro, claro. No hay número. Exactamente. Van a encontrar que en la mayoría de los puentes que hay en Cava hay esos pinches y en cualquier superficie plana donde alguien podría sentarse o acostarse, van a encontrar que hay esos pinches que evitan que la gente que está en situación de calle pueda dormir cubierta, no sé, de la lluvia, ¿no? Pueda estar en algún lugar. Nunca resolver el problema de la vivienda, ¿no?, de la injusticia social, mejor poner unos pinches. Muy bien. El segundo también es una foto polémica. No sé si alguno tuvo la experiencia de sentarse en ese banquito con ganas. Sí, yo pensé lo mismo. ¿No? Claro, otra vez, ¿no? Esta idea que parece algo tan confortable y de repente cuando te vas a sentar es hormigón, literal. Entonces, bueno, ¿no? Esta cuestión de esa comodidad que no es tal. Y la tercera foto, hace un tiempo, ahora dejó de suceder. Yo soy de La Matanza, pero hace unos años que estoy viviendo en Congreso. Y hace un tiempo a los cajeros automáticos de noche se los cerraba para que la gente no pudiera dormir adentro, en Cava, ¿no? Y esto en conjunto con otra situación que tiene que ver con la de los basureros que hay en calle Corrientes, que es para poder tirar la basura tenés que tener una tarjeta, ¿no? Los vecinos que viven en calle Corrientes tienen que tener una tarjeta que les habilita la apertura del tacho de basura. ¿Y eso para qué es? Bueno, es para que no revuelvan la basura a las personas que están en situación de calle o que revuelven la basura, porque a veces es el único lugar de donde pueden obtener algo para comer. Y era mal visto por los turistas, ¿no? Entonces, bueno, no, por favor, no me revuelvan la basura, dijo Larreta. Y, bueno, otra vez, ¿no? La solución de los problemas no es tal, sino que son todas medidas que expulsan a determinado tipo de personas, ¿no? Determinados tipos de personas que no entran, obviamente, en el deseo no sé, cierto estereotipo, me parece, del porteño, ¿no? Sin querer ofender a ningún porteño. Bueno, entonces acá nosotros lo que tenemos pensado para hoy es poder pensar, como dice el nombre del encuentro, ¿no?, cómo las ciudades forman o se implican, ¿no?, en la constitución de nuevas humanidades. Estas imágenes de la ciudad que vimos recién las vamos a retomar porque nosotros ahí estamos como en una primera parte media denunciante, media tirabombas, pero sabemos que siempre hay una apuesta por algo mejor, por construir una comunidad mejor. Pero bueno, me parece que está bueno recordar de dónde estamos partiendo, ¿no? O qué idea de ciudad tan hostil a veces encontramos a nuestro paso. Sí, no, estaba pensando, el capítulo de América Profunda es el libro 2, Los objetos, o sea, se llama Los objetos, dice llanamente. Entonces la pregunta es ¿por qué estamos hablando de la ciudad? Porque la ciudad de repente, va a decir Rodolfo Kusch, la ciudad es como el objeto por excelencia. Y no solo eso, él lo va a llamar como el patio de los objetos. La ciudad es un patio de los objetos que, como todo patio de cualquier vecindario, ¿no?, vos tenés tus cositas, tu mesita, tu silla, la reposera, ¿no?, algún perrito dando vueltas, alguna maceta, tenés todo acomodado con un hermoso tapial,
¿no? Que me separa del vecino, del otro, ¿no? Y que de alguna manera no envidie un poco lo que tengo en casa, que no vea tampoco lo largo que tengo el pasto, digamos, ¿no? Ocultar un poco eso. Que la ciudad sea pensada como un patio de los objetos es de alguna manera un lugar en donde lo que parece importar es más esa administración de los objetos, la circulación de los objetos, y eso va a tener un efecto muy fuerte sobre el ser humano, porque de repente va a presentarnos nuestro pensador, la ciudad, más que formar humanidades o ciudadanías, parece ser que a nosotros nos toma como objetos y la ciudad nos administra. Es como un poco fuerte la imagen, me parece, de nosotros como operadores, ¿no? Como maquinitas que lo que hacen es llevar cosas, ¿no? Es como, bueno, yo estoy trabajando de tal cosa, ¿no? Como trabajaba yo en Capital de cadete, vendíamos libros y yo llevaba los libros, ¿no? Ahí es como que medio me desfiguro, soy un transportista de objetos. Entonces la ciudad es medio un patio de objetos, que los crea, ¿no? Los vende, los fabrica, y que de alguna manera también, a ver, me quedo pensando que no solo administra los objetos, sino que esos objetos se nos venden a nosotros como la solución de la vida, como la solución de todas las cosas, ¿no? Eso es como lo que más me gustaría dejar como un pensamiento que nos quede resonando. Esta promesa que nos presenta la ciudad, como si estás adentro de la ciudad, toda la vida va a estar resuelta, ¿no? Si estás de afuera, si estás más lejos de la General Paz, si estás más afuera de Buenos Aires, las cosas van a estar más difíciles. Si estás del lado de adentro, las soluciones parecen que están al alcance de la mano. Entonces Rodolfo Kusch, para cerrar un poco la idea, va a estar pensando que esa ciudad es muy específica, o sea, surge en un momento muy específico, ¿no? de la Europa medieval, y que el ser alguien, ¿no? este sujeto muy particular también, no podría ser sin esa ciudad. Entonces, nosotros nos gustaría, ya que presentamos también un poco el canal, poner un video corto de 5 minutos, donde hablamos sobre el ser alguien, ¿sí? Como para tener algunas ideas y compartirlas. No sé si... Sí, sobre todo porque es una categoría que vamos a recuperar en todo lo que trabajemos y charlemos y pensemos hoy. Así que nos parece que está bueno para eso. A ver si se escucha. Bien. Si existen términos importantes en la filosofía de Rodolfo Kusch, son los de estar y ser alguien. En este video nos vamos a ocupar de este último. ¿Qué es ese tipo particular de ser o de ser alguien de que nos habla el filósofo argentino? Dice Matías Ahumada en su libro Sentipensar América que el ser alguien de un sujeto está ligado indefectiblemente a los objetos que puede manipular. Es decir, a esa destreza, ¿no? certificada que posee para vérsela con la cosa de que se trata, a fin de dominarla, controlar sus inclemencias y predecir sus devenires. Podríamos decir que el sujeto atravesado, ¿no? por la lógica del ser alguien se sostiene en la dinámica de la posesión, en una dinámica de la tenencia, ¿no? Cuanto más tengo, más soy alguien en la vida. Y este tener implica desde poseer propiedades, objetos, cositas, ¿no? hasta los mismos títulos universitarios y doctorados, ¿no? como un saber legitimado. Para la filosofía imperial occidental, es decir, la filosofía del ser alguien, todo se reduce a un problema del ser y no ser. Es decir, entre el ser y la nada. We're not your job. You're not how much money you have in the bank.
not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You were the all-singing, all-dancing crap of the world. Preguntémonos, ¿y quién goza de ese ser? ¿Quién es alguien en la vida? Justamente el que cumple con los requerimientos del ser alguien. La filosofía y la ciencia europea, ¿no? Y la política y la economía se presentaron a sí mismas como la forma de ser ideal y universal. Se presentaron como el progreso de la historia. Por lo tanto, todo aquello que no entrase en esa lógica del ser alien, no entraría en la historia del progreso universal y caería así en el no ser, es decir, en la misma nada. Vamos entonces a pensar que ese ser alien es lo que sostiene esencialmente al sujeto de la modernidad occidental. Y esta forma de encarar el mundo, de relacionarse con la naturaleza, de reducir el pensamiento a una suerte de razón instrumental, fue impuesta a nuestro continente americano. ¿Por qué decimos que impuesta? Porque justamente el colonizador imperial europeo no reconoce al otro indígena, al otro campesino, al otro mujer, no reconoce las formas otras de producir el alimento con su economía de amparo, no reconoce a sus dioses ni sus danzas, no reconoce esos otros saberes y esas otras formas de estar siendo humano. El otro, ante la mirada justamente del ser alien, cae en el no ser, en lo monstruoso, en la barbarie, en definitiva, en la nada. Por ello, para el ser alien, ese otro bárbaro debió de ser eliminado, explotado o reeducado bajo las religiones del centro europeo o la filosofía de la modernidad imperial como las únicas garantías de la entrada de la civilización. Así, el concepto de ser alien que Kush desarrolla a lo largo de su vasta obra le sirve al autor como una crítica al sujeto cultural europeo y a su vez le permite pensar y escuchar aquellas otras formas de darse en América del ser humano. Para ello partirá desde otras disposiciones ontológicas como es el estar, que es una estrategia vital para pensar al sujeto geocultural americano. Pero para hablar del estar le vamos a dedicar otro pequeño video. Nos estamos viendo. Esta idea del ser alguien la vamos a retomar bastante en la continuación del encuentro, y lo que nosotros pensamos para ordenar un poco este capítulo, ¿no? Y el recorrido de este capítulo es pensar tres hitos, ¿sí?, históricos, donde la conformación de las ciudades efectivamente se implican ontológicamente en la constitución de nuevas humanidades. Vamos a trabajar o vamos a pensar tres momentos diferentes, ¿sí?, siguiendo el desarrollo que hace Kush en el texto. El primer hito o el primer momento tiene que ver con el surgimiento del cristianismo, su desarrollo y obviamente la oficialización del cristianismo dentro del Imperio Romano, hasta desencadenar en lo que va a ser el protestantismo luterano y el calvinismo, ¿sí? Y acá algo que nos interesa especialmente es no perder de vista una cuestión que trabaja Kush, que tiene que ver con cómo el cristianismo, una vez que se oficializa y que forma parte del Imperio Romano y se mete en la ciudad, ¿no?, en las ciudades del imperio, pasa de ser una religión a ser una moral, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de cualquier religión hay preceptos que guían la forma en la cual los creyentes tienen que actuar y deben moverse, digamos, ¿no? Pero acá pierde el sentido más vinculado con la relación con la divinidad para pasar a mostrar ciertas virtudes que tienen que ver con las características de estas personas que integran esa ciudad
pero que la integran como esclavos, ¿sí? Y acá me parece que es importante retomar una cuestión que tiene que ver con atender también a la diferencia que hay, y que después lo vamos a ver un cachito más adelante, en cómo se piensa al Dios, ¿no?, del Antiguo Testamento, a diferencia del Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos los mandamientos en el Antiguo Testamento, como los preceptos guía, que en verdad son preceptos de negación, ¿no? Todo lo que no se puede hacer. Propositivos son amarás a Dios sobre todas las cosas y nada, no creo que ningún después, no matarás, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, todas negativas, ¿sí? Pero se pierde la función que está más vinculada con la relación del hombre con la divinidad para pasar a generar, podríamos pensar, un modelo de hombre que sea servil a este tipo de ciudad, ¿no? A la ciudad del Imperio Romano, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión, ¿no?, de centrar la humildad como virtud moral, ¿sí? Y a su vez también, paso un cachito a la otra, ahí está. Y a su vez también esta cuestión de pensar ciertas características que tienen que ver con una desigualdad profunda, ¿no?, en términos, hoy diríamos en términos económicos, sociales, retomar esa desigualdad para ponerla como un valor, ¿sí? Bueno, son los humildes aquellos que van a acceder al paraíso, ¿no? Son los humildes los que van a acceder al cielo. Y justamente, hoy estaba pensando, esto no te lo comenté, lo pensé hoy en el tren. Justamente estaba pensando lo siguiente, en el Antiguo Testamento, vieron que la humanidad, al principio, Adán y Eva vivían en el paraíso. Una vez que los expulsan y en esa expulsión por haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿sí?, nos condenan al trabajo y nos condenan a parir con dolor, o sea, un horror, nada lindo, nuestro Dios del Antiguo Testamento. Recuerdan que Dios hace un llamado a la tierra prometida, ¿no? Les promete al pueblo judío que los iba a liberar de Egipto, ¿sí?, y que iban a ir a una tierra prometida. Y yo pensaba esto, la promesa del Antiguo Testamento efectivamente es un lugar, ¿no? Es un territorio donde emana la miel y los alimentos, dice, ¿no?, el Antiguo Testamento. Y sin embargo, la promesa del Nuevo Testamento deja de ser una tierra como tal, sino que es el paraíso, ¿no? Me parece que ahí, en ese corrimiento de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que esa promesa de la divinidad también deje de ser un lugar donde estar, donde construir una comunidad, donde el pueblo de Dios puede constituirse como tal, a una cuestión más vinculada al trabajo, podríamos pensar, espiritual, individual de cada uno, y que cada uno es el que accede al paraíso o no, marca de alguna manera cómo se va desintegrando, me parece a mí, esta idea de comunidad, ¿sí?, para empezar a pensar más en lo que hace cada uno de los sujetos. Y que creo yo que esto va a tener una gran implicancia en el segundo hito, que tiene que ver con el surgimiento del protestantismo, ¿sí? Y acá lo que señala Kusch es justamente, bueno, en esta cuestión en la cual el cristianismo se afianza en Roma, ¿sí?, y se toman como valores cuestiones que tienen que ver con lo que decanta de la organización política del imperio, hay una pérdida muy grande que es la expulsión, podríamos pensar, de la ira divina, ¿sí? Y acá vuelvo a retomar la cuestión esta de las características del Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Son todos herejes, nadie sabe nada. ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Claro, me parece que yo estaba pensando en la otra lado, pero Kusch no me parece que se refiere exclusivamente al Dios católico. No. Por eso, porque como estamos tomando los hitos dentro de la historia occidental, siguiendo el texto,
justamente me interesaba como tomar eso como ejemplo, porque es por ahí un ejemplo bastante más conocido, para poder pensar la cuestión de la ira divina. No, nosotros tampoco, pero yo fui criada como una buena católica, entonces todo eso me lo sé. Después, vieron que Dios hablaba con Moisés, teléfono directo era. Bueno, justamente también es un Dios sumamente vengativo, enojón. Recuerden que incluso en el Antiguo Testamento, las cuestiones que tienen que ver con los desastres naturales, podríamos llamar, aparecen como parte de la ira divina, ¿no? Piensa en el diluvio universal, por ejemplo. Y estas cuestiones ya no aparecen después, ¿no? Y si nosotros pensamos un poco este recorrido, la ciudad, va a decir Kush, nos protege de esa ira divina. ¿Por qué? Porque nos aísla de qué? Bueno, de ese contacto con la exterioridad, con la naturaleza que se presenta como una expresión divina, ¿sí? No sé si vos crees. No, estaba pensando que en eso, digamos, el efecto mayor acá que encuentra Rodolfo, digamos, mirá, la ciudad hizo la muralla. Del otro lado quedó la ira divina. Nosotros acá encontramos la buena vida. ¿Cómo? Siguiendo el camino de los humildes. Y lo cual es para criticar, porque hay como una doble pobreza, porque de repente te quedaste sin la naturaleza, porque ahora te fuiste a la ciudad, porque te prometen que ahí tenés la salvación, y de repente adentro de la ciudad resulta que no está esa seguridad que buscabas. Y eso me parece como muy fuerte. Se pierde un montón en la ciudad. Creo que es como lo más fuerte de todo el capítulo de Rodolfo, que nosotros en la ciudad no tenemos cercanía a la ira divina, que ahí sí, como dice el compañero, que no tiene nada que ver con el Dios cristiano, ¿no? Con otro tipo de fuerza, con otra vivencia de lo gigante que es el mundo, ¿no? Perdemos esa experiencia de repente adentro de la ciudad, porque nosotros acá adentro pensamos que está todo bien, bueno, mientras tenga la cuenta bancaria adentro de la ciudad, tengo tosecita, me voy a la salita de acá a la vuelta porque tengo los medicamentos, es como que adentro de la ciudad tengo todo resuelto. Y eso le va a costar muy caro, va a decir Rodolfo Kusch, al ser humano, le va a salir muy caro porque nosotros somos como un ser humano a medias, va a decir. La creación de las ciudades es perder esa parte divina. Y la parte divina tiene que ver con esto que decían ustedes también, encontrarte en comunidad. Pero bueno, me parece que todo ese recorrido, que como un hito que parece muy importante, que nosotros queríamos detenernos en eso, quizás uno de los puntos más fuertes, como para no quedarnos haciendo misa casi, tiene que ver con ya esta transformación, esta entrada que va a ser de la mirada protestante, ¿no? Como otra mirada diferente al cristianismo más de la temprana Edad Media, ¿no? Y ahí me parece que Kusch va a señalar algo que me encantaría que esto del pago de los pecados y todo eso, que me parecía como hermoso para compartirlo. Sí, bueno. Me encantaba eso. Bueno, en este segundo hito que nosotros marcamos o que entendemos que marca Kusch, aparece obviamente, por un lado, la cuestión del surgimiento de la burguesía, ¿sí? Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el surgimiento del protestantismo, como respuesta a los manejos de la Iglesia Católica. Ahí hay dos cuestiones que son claves también para entender el protestantismo. La primera, y que es por ahí la más fuerte para poder pensar en los términos que propone Kusch, tiene que ver con
que uno de los motivos, ¿no? que podríamos pensar guían, ¿no? O no sé, generan ahí una ruptura, la ruptura de Lutero, ¿no? Tiene que ver con esto del pago de las indulgencias, ¿no? Ese paraíso que no se gana solamente por ser un buen cristiano, sino que efectivamente vos tenías que comprar tu indulgencia, tenías que pagarla y tu acceso al paraíso se transformaba en un papelito que te daban y vos cuando te morías lo presentabas en ventanilla, ¿sí? Bueno, eso por un lado, ¿no? Como una de las grandes rupturas es, bueno, la indulgencia ya no es el acceso al paraíso. El acceso al paraíso va a tener que ver con una cuestión moral, ¿sí? Y con una moralidad especial donde la figura del hombre que se dedica al trabajo, que se dedica a la familia, ¿sí? Va a ser la figura de aquel hombre que efectivamente va a poder acceder a esa vida en el paraíso. Y por el otro lado, la cuestión que tiene que ver obviamente con la dependencia que había de los sacerdotes cristianos, ¿sí? Católicos, para poder comprender la palabra de Dios, ¿no? Cuando se empiezan a hacer las traducciones en lenguas vernáculas, las primeras es en el alemán, ahí hay un cambio, ¿no? Bueno, yo ya no necesito recurrir al sacerdote para que el sacerdote me diga cuál es el mensaje de Dios, porque yo lo puedo leer de manera directa. Y ahí me parece que esta cuestión de por qué es tan importante el protestantismo para pensar estas nuevas humanidades y estas nuevas sociedades, en esa frase de Erich Fromm se ejemplifica muy bien, ¿no? Esta idea de, bueno, Calvino y Lutero prepararon psicológicamente al individuo para el papel que debía desempeñar en la sociedad moderna, sentirse insignificante y dispuesto a subordinar toda su vida a propósitos que no le pertenecían, o sea, al capitalismo, ¿no? Esa es una cita de Fromm que la sacamos de una nota al pie y no sé si en algún momento han tenido por ahí la oportunidad de ¿cómo se llamaba este texto que hablamos ayer? De leer La ética protestante. ¿La han leído? ¿No? Bueno, es un texto de Weber, ahí está, muy bien, muchas gracias. Justamente ese es un texto que está buenísimo porque explica muy bien cómo el protestantismo ideó, generó el modelo de sujeto que va a necesitar el capitalismo para su desarrollo, ¿no? Con esas características que el capitalismo va a necesitar. Y sí, me paro porque me estoy como... Me siento como... ¿Quién generó a quién? La cuestión, esto de lo que me interesaba del pago de indulgencias, era como, de repente, bueno, me mandé un par de macanas, ¿no? Tengo un buen pasar, pago, ¿no? Es como saldo mi cuenta, entonces sigo teniendo la garantía de entrar al reino divino, pero de repente justamente los humildes son los que no van a tener para pagar. Y entonces ahí esta entrada de Lutero y Calvino en la idea fundamental que es vos te ganás el cielo trabajando, ¿no? Y esta idea de no solo la vida del portarse bien va a ser suficiente, sino que el esfuerzo te va a garantizar entrar al reino de Dios. Y bueno, y ese esfuerzo es, como estábamos comentando recién, ese esfuerzo es hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Vos podés hacerlo, digamos, si te lo proponés, vos vas a salir adelante, el que quiere puede, ¿no? Esas frases que es como, bueno, si vos la estás pasando mal, en definitiva es porque algo no estás haciendo bien, digamos, y todo pasa por vos, por una inoperancia. Lo cual te llena de culpa. Y es horrendo. Pero bueno, esa culpa, ¿no? Esta es una imagen de un mercader, porque el segundo hito que va a hablar Kusch
no solo es esta separación de la ira divina, ese cerco donde nos separamos, sino la aparición de esta figura del mercader, que es como el que encarna el ser alguien. Y este cuadro lo elegimos porque muy allá a la altura del hombro hacia la izquierda está tallado sobre la pared, ni se llega a ver, son como unas cositas, pero creo que es lo mejor del cuadro. No sé latín, pero nulla sine merore voluptas, dice ahí, que es no hay placer sin sufrimiento, ¿no? Como tatuado. No, claro. Y nos encantó porque era como, pobre tipo. No, era como, pobre tipo. No hay placer sin sufrimiento, pero bueno, esa lógica, ¿no? Bueno, me la gano con el sudor de la frente, me la gano trabajando todos los días. Y entonces el mercader, va a decir Kush, es como el quiebre, ¿no? Es el momento en donde ese ser alguien aparece con todas las letras. Vos, de repente, no importa en dónde estás, en los estratos sociales, sino que si te esforzás, ¿quién te dice? Capaz que se te da y tenés la misma guita que tiene el monarca, ¿no? Porque esto es ese momento del renacimiento, de la modernidad. El burgués es eso, es el que se empieza a sentir que con el trabajo, ¿no? Como dice los atados de géneros, ¿no? Como el material con el cual van a hacer plata. Esos atados de géneros, ¿no? Del mercader es lo que me va a posibilitar hasta hacerme un cuadro. Digamos, no era normal que se pinten, por ejemplo, una figura que no sea un monarca. Y una cosa del Renacimiento es que de repente un mercader tiene la plata para pagarse y aparezco yo, ¿no? Ese yo fuerte de repente. Esto va a ser, esta imagen, ya pasando años y años, Arbeit macht frei, decía la entrada de Auschwitz, ¿no? Uno de los espacios más tenebrosos donde decantó este ser alguien. Es algo así como el trabajo te hará libre, como muy fuerte. Digamos, sigue manteniendo esto. Vos imagínense, ¿no? A estas personas que estaban adentro, en la peor de las condiciones humanas, y cómo juegan con esa promesa de, insisto, ¿no? El trabajo como aquello que te va a liberar. ¿En dónde decantó todo esto? No sé, un tercer hito, como para ir cerrando, está más vinculado con la ciencia y los objetos. Es como decía el compañero recién, no son cosas que van sucediendo una atrás de la otra, sino que más bien, ¿no? Están sucediendo todo al mismo tiempo. La ciencia y la manera de ver la naturaleza. Porque de repente el mercader asoma por afuera de la muralla y dice, capaz que me voy, ¿no? a ver otros territorios para ver si de repente puedo vender algo, conseguir algo. Y todo esto va a coincidir fuertemente con la conquista de América. Y esta idea de globalización, está bien, no lo están pensando de esa manera, pero es el gran patio de los objetos, el mundo, a partir de la paulatina conquista de América. No, es el gran patio de los objetos, el gran patio de los objetos donde los mercaderes administran las cosas, donde de repente llego a estos nuevos territorios donde todo es vegetal y muy extraño, ¿y qué hago? Me hago una ciudad, porque me siento en casa. Porque la ciudad tiene ese otro efecto, que no tiene suelo.
es como un espacio que yo lo puedo montar en otro lado y el colonizador, donde iba avanzando sobre América, adoquín, iba estructurando una ciudad donde, ¿no? Y me parece que eso está bueno pensarlo en el sentido de una imposición, con todo el peso del cemento de una ciudad, ¿no? Porque el cemento tapa a lo vegetal, que es como esa cosa muy del pensamiento americano. De hecho, y ahí te paso el mic, pero en uno de los libros, el primer libro de Kush, que es La seducción de la barbarie, ¿no? Con sus 30 y pico, dice que en América todo se encuentra irremediablemente escindida entre una verdad de fondo de su naturaleza, está dividida entre una verdad de fondo, que es de su naturaleza demoníaca, y la verdad de ficción de sus ciudades, ¿no? Y esto, ¿no? La ciudad como una máscara, una ficción que parece ser que no es nuestra, ¿no? Que estamos como, insisto, ¿no? que nos es ajena, pero que al mismo tiempo debajo de la ciudad hay otra cosa. Hay otra cosa. Y bueno, esto, ¿no? Invitarnos a pensar en esa otra cosa. Como para cerrar este hito de la ciencia. Sí, sobre esa cuestión y volviendo también a la imagen de Auschwitz, que nos parecía que enlazaba como los dos hitos, ¿no? Por un lado la cuestión esta del trabajo y la idea de este precepto, ¿no? El trabajo los hará libres. También como hay una pérdida de la cuestión ética, ¿no? Y que esto tiene que ver claramente con el surgimiento de la ciencia moderna y esta cuestión de pensar también el conocimiento como un conocimiento en pos de la dominación de la naturaleza, ¿no? O sea, ese vínculo con la naturaleza es un vínculo de dominación, ¿sí? Incluso hay muchas epistemologías feministas que piensan que en la modernidad aparece esta idea de la naturaleza como un ente femenino. ¿Por qué? Porque hay una relación de dominación, de violación, ¿sí? Para extraer las riquezas. Me quedé pensando que Europa leyó a América como si fuera el patio de los objetos, ¿viste? A partir de lo que vos decías. Y a su vez, obviamente, aunque está escindida de la ética, hay una moral, ¿no? Hay una moral que tiene que ver con ciertas ideas, ¿no? O ciertas elecciones que hacen que se consideren determinadas actitudes o determinadas formas de vida como formas de vida buenas y otras como formas de vida malas, ¿no? Pero lejos de haber como, no sé, por ejemplo, pienso en la antigüedad griega, donde lo bueno y lo malo se dirime en pos de una cuestión metafísica, ¿no? Acá, lo bueno y lo malo termina siendo una elección, ¿no? Un acuerdo político, ¿sí? Pero sin embargo queda totalmente escindida la ética como una reflexión sobre cómo debemos actuar, qué deseamos para mí y para el otro. Y efectivamente, bueno, esta es una denuncia que aparece en Kush y que aparece también en filósofos que no son latinoamericanos, pero sobre todo, no sé, pienso en la Escuela de Frankfurt, ¿sí? En Adorno, en Horkheimer. Y acá yo traje este fragmentito que es de un texto de un escritor argentino, ¿sí? Que es un texto que me gusta trabajar mucho en la escuela también con los chicos, porque muestra esta tensión, ¿no? Del olvido de la pregunta ética, donde en pos del desarrollo científico y de poder dominar la naturaleza, hay grandes avances, ¿no? En el plano de la ciencia, en el plano del conocimiento, que decantan en objetos sumamente complejos, pero que al correrse de la pregunta ética terminan generando la destrucción total de la humanidad, ¿no? Nadie puede negar que en términos científicos
La bomba atómica, por ejemplo, es una maravilla, ¿sí? O sea, el nivel de conocimiento en el plano de la física, de la química, para desarrollar algo como la bomba atómica, nadie puede decir que no es maravilloso, ¿no? En esos aspectos. Ahora, cuando nos queda escindida la reflexión ética, bueno, termina siendo que matamos a no sé cuántos miles y miles de personas, ¿no? Ese uso del conocimiento que parecía ser liberador, ¿no? Bajo este sueño kantiano del atrévete a pensar por ti mismo, bueno, nos terminó llevando a olvidar a la otredad, a olvidarla totalmente y establecer vínculos de dominación. Y me interesa mucho en este fragmento ver esa paradoja que marca Brailovsky, que es que Oppenheimer gana el Premio Nobel de Física por la bomba atómica y luego gana el Premio Nobel de la Paz por luchar contra la bomba atómica, ¿no? Entonces, esa ciudad que es... ¿Cómo? Total. Yo, sabes que doy pensamiento científico en la facultad, ¿no? Y a veces cuando hablamos de estos temas, la inocencia que hay en torno a la idea de la ciencia, ¿no? Como, no, la ciencia es objetiva, es verdadera. No hay... ¿Cómo que el científico no tiene ningún interés? Y es como, chicos... Totalmente. Claro. Claro. Está estructurado en función de que, y esto es lo que está planteando Bush Claro. Sí, creo que ahí, como para, bueno, nosotros ya, bueno, no sé si vos querés decir algo más, pero en definitiva el gran problema de la ciudad justamente fue pasar esta ira divina a la ira del hombre, ¿no? Con la aparición del mercader, con la aparición de los mercados, con el, no sé, vamos a decirle, con la enaltación de los objetos. Protágoras era un adelantado. Protágoras era un adelantado a la época. Porque no sé si conoces a Protágoras, el sofista con el micrófono. Ah, tal, perdón. La contracara de Sócrates y Platón, el Protágoras, que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Y le daban con un caño a Protágoras. Pero relativismo en su máximo esplendor. Sí. No, nada, y creo que esa ira del hombre, en definitiva, nos pone uno contra otros, nos llena de un miedo medio vacío, porque la ira del hombre es, de repente, claro, yo no sé, hoy estábamos hablando de irnos a Jujuy, y esa es la pobreza, de haber perdido un poco la ira divina. Nosotros no, la experiencia que tenemos con la naturaleza está media en modo turística. Digo, para ir a ver una montaña tengo que organizar, tengo que endeudarme un poquito, tengo que hacer un esfuerzo para ir a tener una experiencia con la vida desnuda. Digo, en eso, es una pobreza fuerte. Y habernos alejado de esa otra parte es lo que nos hace estar como, bueno, y no nos encontramos por un miedo más humano, el de si mañana me va a faltar el pan, que nos une, porque digamos, eso es lo que nos tendría que unir a la comunidad, ¿no? Es, bueno, a ver, no sé si me va a dar siembra buena, ¿no? Cosecha buena este verano y cómo nos organizamos. Ahora yo tengo miedo si me va a pagar, el colegio me va a pagar, no, el colegio, ¿no? Si me van a pagar el sueldo, no. Digo, y ese es un miedo a medias, porque es del hombre, el que me había prometido que iba a estar todo bien. Maquiavelo nos decía que quien maneja el miedo maneja todo.
Ya le decía a Flor que a mí me da la sensación de un Kush re nietzscheano al principio. Súper, súper. No lo nombra, pero... Sobre todo cuando habla de... Sobre todo la parte también que habla de los valores en el tercerito, ¿no? Y bueno, estos valores que la vida buena y la mala vida, en verdad, es una convención. Y bueno, sí, ahí es Nietzsche recargado. Sí. Una moral del pobre. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, porque fue muy, en su época fue súper vapuleado. Sí, sí. Sí, también, también. Pero ya desde su tesis doctoral, pobre, no le iban alumnos a la clase, porque era tan mala, les decían, ¿no? Nada más y nada menos que el origen de la tragedia era la tesis doctoral. Sí, 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 sí. Hay una pregunta, ¿no? ¿Querés que hacemos un corte o hacemos un corte de 10 minutos o hacemos ya seguido por el horario? La segunda parte nada que ver. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, esta es la segunda parte. La segunda parte tiene otra cuestión, otro mood. Bueno, ahí después igual les podemos facilitar el PDF, se lo mandamos a Vale y lo compartimos. Porque bueno, ahí Gasti hizo una súper división entre la idea de la ciudad y la anticiudad, ¿no? Y la segunda parte, que nosotros pensamos que es más la parte del intercambio, lamentablemente no tomó la primera imagen, que de hecho ni siquiera la lee la diapositiva. Bueno, la primera imagen tenía una pregunta que era, ¿y la ciudad para mí? Era como, estábamos hablando de la ciudad, todo lo horroroso de la ciudad, vimos esas imágenes de la municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la primera imagen que habíamos elegido era una imagen hermosa, pero muy conocida, así que ustedes ya se la hacen en la mente, que es el pueblo con las patas adentro de la fuente el 17 de octubre, ¿no? En Plaza de Mayo. No sabemos por qué la computadora no la leyó, pero bueno, o sea, estamos sorprendidos porque es solo esa imagen, pero es una imagen clásica, así que les pedimos que la tengan en mente. La otra imagen que trajimos es una imagen de la procesión de San Cayetano, ¿sí? Y una tercera imagen, o sea, son imágenes que intentan ser disparadoras de algo que les vamos a contar ahora. Esta imagen hermosa que me encanta. Esta es hermosa, mal. No importa la altura que si hay un lugar, le van a poner una canchita, ¿no? También. Sí, sí, sí. Una de las cosas, la primera vez que fui a Jujuy, me acuerdo, desde porteño, ¿no? No, nada, que iba y capaz que te tomabas un colectivo, estabas 2 horas viajando en la tierra, llegabas, veías cómo hacen los cultivos así escalonados, qué sé yo, y 3 postes, ¿no? Y una canchita, y vos decís. Terrible. Me encanta, ¿no? Pero así es impresionante, está el fútbol. La cuestión es que la ciudad y el ser alguien, a nosotros algo no nos cierra, nos late desde el fondo el estar americano, y entonces estamos ahí, ¿viste? Como que vamos al laburo, estás 8 horas en el laburito, estás en ese tiempo, pero, ¿viste? Por dentro estás renegando, estás pensando en tu hijo, tu hija, estás viendo, ¿no? Como esas zonas de escape que te querés, bueno, ¿no? Medio sagrado,
tiene que ver con lo sagrado que uno lleva adentro, ¿no? Las cositas, capaz que uno tiene 2 o 3 cositas. Para mí los libros de Kush son sagrados, mi biblioteca es sagrada. Digamos, capaz que el sacrificio que hago para ir al laburo es para tener esas 2 o 3 cositas o para darle de comer. No tengo hijos, pero también me imagino, ¿no? O darle un regalo a la mamá. De repente decís, bueno, me sumerjo en esta ciudad tan extraña, me sacrifico por algo que está muy adentro mío, que es el PAMI. Porque en el fondo, ¿no? Es como ese lugar de resistencia. ¿No? Bueno, me pongo la máscara, voy, le sonrío al jefe, me pongo la camisa, doy una charla de Kush en una silla muy cómoda, pero que al mismo tiempo me incomoda y por eso me paré. Porque son esos lugares, ¿no? Como que, ¿qué le pasa a este? O sea, estás haciendo un seminario, tendrías que estar un poco más, ¿no? Bueno, ¿no? De repente, no, uno juega con esas imágenes. Pero esto, ¿no? De fagocitarse las máscaras, las imágenes, los roles que te promete la ciudad. Porque en el fondo, al fin y al cabo, dice Rodolfo Kusch, hay una Buenos Aires que llevamos muy adentro, que capaz que tiene 3 o 4 cuadras, pero que son las sagradas para mí, ¿no? Entonces, un poco la idea, ahora ahí hay unos fragmentos, que es el mismo que tienen ustedes ahí en la hojita. ¿Lo podemos leer juntos? Ah, ¿podemos leerlo? ¿Quieren que lo leemos juntos? ¿No? ¿Sí? ¿Leo? Tenemos una ciudad para uso personal, y esta, por supuesto, no es la del plano. Porque cuando contemplamos un plano de Buenos Aires, vemos un polígono con un cuadriculado rojizo y blanco y algunas manchas verdes. No hay vida en ese plano. La ciudad del plano no nos convence, porque no es verdadera. Verdadero es lo que queremos u odiamos. Solo cuando algo se enreda con nuestra vida, eso tiene una verdadera existencia para nosotros. ¿Habrá una ciudad para cada momento? ¿Una para la ida y otra ciudad para la vuelta? La primera es la Buenos Aires que nos hace salir de casa. Es la ciudad de los otros, hecha por estos, los que mueven los bancos, los capitales, los coches, los que corren, suben, bajan por las calles y dan un pisotón sin saludar y sin saludarse. La otra es la ciudad de vuelta, que es así porque es para mí, como una ciudad sabia, con sus rincones entrañables y vibrantes, en la que lloramos o reímos. Que ni ciudad es, sino esas 4 cuadras que uno siempre recorre, y con las cosas que juntamos, esas que son sagradas para mí, que mantienen el nexo y el sentido de mi vida y en las que ponemos el ojo cuando las cosas andan mal afuera. Y después la otra, ¿y qué significa ser un mundo? Pues echar el pa' mí afuera. Babosearlo a los objetos. La idea, el desafío es deschavarnos un poco, agarrar la hoja en blanco y hacer una cartografía del PAMI. No sé qué puede aparecer ahí. Zonas de resistencia, lugares en donde ustedes encuentran eso sagrado, lugares que puede ir desde la casa hasta capaz que a 3 cuadras que hay una plaza, pueden dibujar un objeto. Porque me parece que hay que... Esto es un objeto libro, pero yo lo niego, voy más allá. Esto, en verdad, para mí hay comunidad, hay algo que late, que nos encuentra, digamos, va más allá de las hojas. Entonces, neguemos la ciudad. Neguemos la ciudad y encontremos eso que la hacemos propia. Nos la fagocitamos. ¿Qué? Re incómodo, ¿vistes? ¿Vistes? Esto es así.